María llegó temprano ese lunes a la mansión de los Vega, ubicada en las colinas de Polanco. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro mientras subía los escalones de mármol que conducían a la entrada principal. Había sido contratada apenas 3 días atrás como asistente personal de don Rafael Vega, el hombre más temido en toda la Ciudad de México. Su trabajo consistía en organizar documentos, atender llamadas y mantener el orden en la oficina principal. Nadie le había advertido sobre lo que realmente significaba trabajar para un hombre como él. La enorme puerta de roble se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Jacobo, el hombre de confianza de don Rafael, la observó con ojos penetrantes. Era un tipo grande, de brazos gruesos y cicatrices visibles en el cuello. No sonreía nunca. El jefe está en una reunión, te espera arriba en la oficina. Hay mucho que organizar. María asintió y subió las escaleras de caracol que llevaban al segundo piso. El pasillo estaba decorado con pinturas que parecían valer millones de pesos, y los pisos de madera brillaban como espejos. Todo en esa casa respiraba poder y dinero, pero también había algo oscuro, algo que le ponía la piel de gallina. Llegó a la oficina y se detuvo frente a la puerta entreabierta. Adentro, el escritorio de don Rafael estaba cubierto de papeles desordenados, carpetas abiertas y vasos de whisky vacíos. Parecía que nadie había limpiado en días. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Sigamos con la historia. Respiró hondo y entró. La oficina era enorme, con ventanales que daban vista a la ciudad. El escritorio de caoba ocupaba el centro del espacio, rodeado de estantes llenos de libros antiguos y algunas fotos enmarcadas de hombres en trajes elegantes. María dejó su bolso en una silla y comenzó a organizar los papeles. Facturas, contratos, registros de propiedades, todo estaba mezclado sin ningún orden aparente. Mientras apilaba los documentos por categorías, algo cayó al suelo con un sonido metálico. Se agachó para recogerlo y su corazón se detuvo. Era un anillo de oro, grande y pesado, con una piedra verde oscura incrustada en el centro. Pero lo que la hizo temblar no fue el diseño del anillo, sino la mancha oscura que lo cubría. Sangre seca. Todavía estaba ahí, pegada al metal, marcando los pequeños grabados de la superficie. María sintió que el aire se volvía denso. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el anillo entre sus dedos. ¿De quién era esa sangre? ¿Por qué estaba ahí, entre los papeles del jefe? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero no tenía respuestas. Escuchó pasos en el pasillo y rápidamente guardó el anillo en el bolsillo de su blusa. No sabía por qué lo hizo. Solo supo que mostrarlo en ese momento podía ser peligroso. La puerta se abrió de golpe y don Rafael entró en la oficina. Era un hombre de unos 50 años, alto y de aspecto impecable. Vestía un traje negro perfectamente cortado y su cabello gris estaba peinado hacia atrás. Sus ojos, sin embargo, eran lo más intimidante. Eran fríos, calculadores, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por la mente de quien lo miraba. «Buenos días, María», dijo con voz tranquila, casi amable. «¿Ya comenzaste a organizar?» «Sí, señor. Estoy separando los documentos por fecha y categoría». «Bien, necesito que busques todos los contratos relacionados con las propiedades del norte. Los necesito para esta tarde». «Entendido». Don Rafael se acercó al escritorio y tomó uno de los vasos vacíos. Lo observó por un momento y luego lo dejó a un lado. María sentía el peso del anillo en su bolsillo como si fuera una piedra ardiendo. Quería preguntarle, quería saber qué significaba, pero las palabras no salían de su boca. «¿Todo bien?», preguntó don Rafael notando su nerviosismo. «Sí, señor, todo bien». Él la observó por unos segundos más.
como si estuviera evaluándola, y luego asintió. Si encuentras algo que no entiendas, pregúntame, no quiero errores. Por supuesto. Don Rafael salió de la oficina y cerró la puerta detrás de él. María exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Sacó el anillo del bolsillo y lo observó con más detalle. En la parte interna del aro había un grabado pequeño, casi imperceptible. Para siempre L. ¿Quién era L? ¿Y por qué ese anillo estaba manchado de sangre? María sabía que debía devolverlo al escritorio y olvidarse de él, pero algo en su interior le decía que ese anillo era la clave de algo mucho más grande y peligroso. Pasó el resto de la mañana organizando los documentos como le habían indicado, pero su mente no dejaba de pensar en el anillo. Buscó entre los papeles algo que pudiera darle una pista, pero no encontró nada. Solo contratos, facturas y notas escritas a mano con nombres que no reconocía. Al mediodía, Jacobo entró en la oficina sin tocar. El jefe quiere verte abajo. María guardó el anillo nuevamente en su bolsillo y siguió a Jacobo por las escaleras. La casa estaba en silencio, como si todos los que vivían ahí se movieran sin hacer ruido. Llegaron a un salón amplio donde don Rafael estaba sentado en un sillón de cuero fumando un puro. Frente a él había 3 hombres vestidos con trajes oscuros. Uno de ellos tenía una carpeta abierta sobre sus piernas. «María, acércate», ordenó don Rafael. Ella caminó hacia él, sintiendo las miradas de los hombres clavadas en su espalda. «Estos son mis socios. Necesito que tomes nota de lo que vamos a discutir. ¿Trajiste tu libreta?» «Sí, señor». «Bien, siéntate». María se sentó en una silla al lado del escritorio pequeño que había en la esquina del salón y sacó su libreta y bolígrafo. Los hombres comenzaron a hablar sobre envíos, rutas y pagos. Usaban palabras clave que ella no entendía completamente, pero anotaba todo, tal como le habían indicado. Durante toda la reunión, sintió el peso del anillo en su bolsillo, recordándole que había secretos mucho más oscuros escondidos en esa casa. Cuando la reunión terminó, los hombres se levantaron y se despidieron de don Rafael con apretones de mano firmes. Jacobo los acompañó hasta la salida. Don Rafael se quedó en el salón, observando a María, mientras ella terminaba de escribir las últimas notas. ¿Entendiste todo?, preguntó. Sí, señor. Bien, guarda esas notas en el cajón de mi escritorio, bajo llave. Entendido. María regresó a la oficina y guardó la libreta en el cajón como le habían ordenado. Cuando cerró el cajón con llave, escuchó un sonido extraño que venía del pasillo. Pasos rápidos, como si alguien estuviera corriendo. Se asomó por la puerta y vio a una mujer joven bajando las escaleras. Tenía el cabello largo y oscuro y vestía un vestido rojo que contrastaba con la decoración sobria de la casa. La mujer desapareció por una puerta lateral antes de que María pudiera verle el rostro completo. «¿Quién es ella?», murmuró María para sí misma. Pasó el resto del día organizando más documentos y respondiendo llamadas. Don Rafael salió de la mansión cerca de las 6 de la tarde, dejando instrucciones de que María cerrara la oficina cuando terminara. Ella se quedó sola, rodeada de papeles y silencio. Sacó el anillo una vez más y lo observó bajo la luz del escritorio. La sangre seca se veía más oscura ahora, casi negra. El grabado seguía ahí. Para siempre, L. María sabía que debía dejar ese anillo donde lo había encontrado y olvidarse de él. Pero algo en su interior le decía que si hacía eso, nunca sabría la verdad. Y la verdad, aunque peligrosa, era lo único que podía protegerla en un lugar como ese. Guardó el anillo en su bolso y salió de la oficina. Bajó las escaleras en silencio y cruzó el vestíbulo vacío.
Cuando estaba a punto de salir, escuchó voces que venían del sótano. Eran voces masculinas, fuertes y agitadas. Una de ellas era la de don Rafael, la otra no la reconoció. No podemos seguir así. Alguien va a descubrir lo que pasó. Nadie va a descubrir nada. Todo está bajo control. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No debía estar escuchando eso. Sabía que si la descubrían, las consecuencias serían terribles. Salió de la mansión lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Afuera, el aire frío de la noche le golpeó el rostro y la ayudó a respirar de nuevo. Caminó hasta la parada del autobús, aferrando su bolso contra su pecho. El anillo seguía ahí, escondido entre sus cosas, pesando más que nunca. Cuando llegó a su pequeño departamento en la colonia Roma, cerró la puerta con seguro y dejó caer su bolso en el sofá. Sacó el anillo y lo colocó sobre la mesa de la sala. La luz de la lámpara iluminó la sangre seca, haciéndola parecer aún más siniestra. María sabía que había cruzado una línea. Había tomado algo que no le pertenecía, algo que probablemente era la evidencia de un crimen. Pero ahora que lo tenía, no podía simplemente devolverlo y fingir que nada había pasado. Se sentó en el sofá y observó el anillo por un largo rato. ¿Quién era él? ¿Y qué le había pasado? Esas preguntas resonaban en su mente sin respuesta. Tomó su teléfono y buscó en internet sobre anillos con piedras verdes. Descubrió que ese tipo de diseño era común en joyerías de lujo en la Ciudad de México, pero no encontró nada que la ayudara a identificar al dueño. Pasó la noche sin dormir, dando vueltas en la cama, pensando en lo que debía hacer. A la mañana siguiente llegó temprano a la mansión, como siempre. Jacobo la recibió en la puerta con su expresión seria de costumbre. «El jefe quiere verte en su oficina». María sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Había notado don Rafael que faltaba el anillo? Subió las escaleras con las piernas temblorosas y entró en la oficina. Don Rafael estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos. Levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días, María». «Buenos días, señor. Necesito que me ayudes con algo. Ayer perdí un anillo que tengo guardado en esta oficina. Es un anillo de oro con una piedra verde. ¿Lo viste mientras organizabas los papeles?» María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Tenía dos opciones: mentir y esperar que nunca la descubriera, o decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y entró la mujer del vestido rojo que había visto el día anterior. «Rafael, necesitamos hablar», dijo la mujer con voz firme. Don Rafael la miró con el ceño fruncido. «Lucía, estoy ocupado. Es sobre el anillo. Sé que lo estás buscando». María sintió que el mundo se detenía. Lucía, él. Ese anillo había pertenecido a esa mujer, y ahora estaba frente a ella, mirándola con ojos que parecían saber exactamente lo que había hecho. Los días siguientes en la mansión de los Vega fueron los más tensos que María había vivido. Después de la llegada inesperada de Lucía a la oficina, don Rafael había despedido a María sin darle más explicaciones. Simplemente le había dicho que podía retirarse por el día. Ella había salido de ahí con el anillo todavía escondido en su bolso, sin saber si debía sentirse aliviada o aterrorizada. Lucía Vega, la hermana menor de don Rafael, había regresado a la mansión después de 5 años de ausencia. Nadie en la casa hablaba de ella, pero María había escuchado rumores entre el personal. Decían que Lucía había huido de la familia después de enamorarse de alguien que don Rafael no aprobaba. Decían que su hermano la había buscado por todo el país, pero nunca la encontró, y ahora, de repente, había vuelto. María pasó esa noche investigando. Buscó en redes sociales, en noticias viejas, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre Lucía Vega,
encontró una foto de hacía 6 años en una gala benéfica. Lucía estaba junto a un hombre alto, de ojos claros y sonrisa encantadora. El pie de foto decía: Lucía Vega y Andrés Salazar en la gala anual de la Fundación del Corazón. Andrés Salazar. María buscó ese nombre y encontró algo que hizo que se le erizara la piel. Andrés Salazar había sido reportado como desaparecido hacía 5 años. Su familia había ofrecido una recompensa por información, pero nunca se supo nada de él. La investigación se cerró sin resolver. María miró el anillo sobre la mesa. Para siempre, L. Ese anillo había sido de Lucía, y la sangre que lo cubría probablemente era de Andrés. Don Rafael había hecho algo terrible, algo que había obligado a su hermana a huir, y ahora ella había regresado, tal vez buscando respuestas, tal vez buscando venganza. Al día siguiente, María regresó a la mansión, decidida a descubrir la verdad. Cuando llegó, Jacobo la detuvo en la entrada. El jefe dice que ya no necesita tus servicios. ¿Qué? Pero te pagaremos lo que te corresponde. Puedes pasar a recoger tus cosas de la oficina, pero después debes irte. María sintió un nudo en el estómago. La estaban echando, pero no podía irse sin saber qué había pasado realmente. Subió a la oficina y comenzó a recoger sus pocas pertenencias. Mientras guardaba sus cosas, escuchó voces que venían del pasillo. Eran don Rafael y Lucía. Discutían. «No puedes volver aquí y pretender que nada pasó», decía don Rafael con voz grave. «Tú fuiste quien destruyó todo. Tú mataste a Andrés. Andrés era un traidor. Trabajaba para los Morales. Iba a entregarnos a todos». «Mentira. Andrés me amaba. Nunca habría hecho eso. Cree lo que quieras. Pero lo que hice fue proteger a esta familia. Y si vienes aquí a buscar problemas, te vas a arrepentir». María se quedó paralizada detrás de la puerta. Don Rafael había admitido el asesinato. Había matado a Andrés Salazar y había hecho desaparecer su cuerpo. El anillo era la última evidencia de ese crimen. Por eso lo había estado buscando. Por eso estaba tan nervioso. Lucía salió de la habitación llorando. María esperó unos segundos y luego salió de la oficina. Bajó las escaleras rápidamente, pero antes de llegar a la puerta, Jacobo la interceptó. «¿A dónde crees que vas? Me dijiste que podía irme. Primero necesito revisar tu bolso». María sintió que el corazón se le detenía. Si Jacobo encontraba el anillo, estaba muerta. Pensó rápido y dejó caer su bolso al suelo, fingiendo que había sido un accidente. Las cosas se desparramaron por el piso. Llaves, maquillaje, papeles, pero no el anillo. Lo había dejado escondido en el forro interno. «Lo siento», dijo mientras recogía todo rápidamente. Jacobo la observó con desconfianza, pero no revisó más. «Vete y no vuelvas». María salió de la mansión con las piernas temblando. Sabía que tenía una bomba en sus manos. El anillo era la prueba de un asesinato, pero también sabía que si lo entregaba a la policía, don Rafael la encontraría antes de que pudiera declarar. Hombres como él tenían contactos en todos lados. Pasó los siguientes días escondida en su departamento, sin salir más que para comprar lo necesario. No contestaba llamadas de números desconocidos y mantenía las cortinas cerradas. Pero no podía vivir así para siempre. Tenía que hacer algo. Una tarde recibió un mensaje de un número que no conocía. «Sé que tienes el anillo. Necesito verlo. Lucía». María dudó. ¿Cómo había conseguido Lucía su número? Pero luego recordó que trabajaba en la oficina de don Rafael. Probablemente tenía acceso a toda su información. Respondió: «¿Dónde?» «Cafetería El Portal. Mañana a las 3 de la tarde. Ven sola». Al día siguiente, María llegó a la cafetería con el anillo escondido en su bolso. Lucía ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Vestía ropa sencilla, nada parecido al vestido rojo que llevaba en la mansión.
Parecía cansada, como si no hubiera dormido en días. «Gracias por venir», dijo Lucía cuando María se sentó. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Tengo mis contactos. ¿Trajiste el anillo?» María lo sacó del bolso y lo colocó sobre la mesa. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Él me lo regaló la noche antes de que desapareciera», dijo con voz quebrada. «Me dijo que sería para siempre, y al día siguiente Rafael me dijo que Andrés había huido, que me había dejado. Pero yo sabía que era mentira. Andrés nunca me habría dejado». «¿Qué pasó realmente?» Rafael descubrió que Andrés estaba investigándolo. Andrés era periodista. Estaba escribiendo un artículo sobre la mafia en la Ciudad de México. Rafael pensó que era un espía de los Morales, pero no lo era. Solo quería la verdad, y por eso lo mató. «¿Dónde está el cuerpo?» «No lo sé. Rafael nunca me lo dijo, pero sé que ese anillo es la única prueba que queda de lo que hizo. Por eso lo estaba buscando. Por eso te despidió cuando apareció». María sintió un escalofrío. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a llevarlo a la policía. Voy a asegurarme de que Rafael pague por lo que hizo. Te van a matar». «Tal vez, pero no puedo vivir sabiendo que él sigue libre mientras Andrés está muerto». María entendió en ese momento que Lucía no tenía miedo. Había vivido 5 años con ese peso en su corazón y ahora estaba dispuesta a arriesgarlo todo por justicia. «Yo te ayudo», dijo María. «No, esto es peligroso. Ya hiciste suficiente al guardar el anillo. No me voy a quedar de brazos cruzados. Si don Rafael descubre que tú tienes el anillo, va a ir tras de ti. Necesitas protección». Lucía la miró por un largo momento y luego asintió. «Está bien, pero tenemos que actuar rápido». Pasaron las siguientes horas planeando. Lucía tenía un contacto en la Fiscalía General, un hombre que había trabajado en casos de crimen organizado y que no estaba en la nómina de la mafia. Acordaron reunirse con él al día siguiente y entregarle el anillo junto con toda la información que Lucía había recopilado sobre su hermano. Esa noche, María no pudo dormir. Sabía que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. Pero también sabía que era lo correcto. Don Rafael había destruido vidas y era hora de que enfrentara las consecuencias. Al día siguiente, María y Lucía se encontraron en el estacionamiento de un centro comercial en el sur de la ciudad. Iban a reunirse con el fiscal en un lugar público, donde don Rafael no pudiera hacer nada sin ser visto. Subieron al auto de Lucía y condujeron hacia el punto de encuentro. Pero mientras avanzaban por el periférico, un auto negro comenzó a seguirlas. «Nos están siguiendo», dijo Lucía mirando por el espejo retrovisor. María se giró y vio el auto. Reconoció al conductor. Era Jacobo. «¿Cómo nos encontraron?» «No lo sé, pero tenemos que perderlos». Lucía aceleró y tomó una salida rápida hacia la derecha. El auto negro las siguió. Zigzaguearon entre el tráfico, pero Jacobo no se rendía. María sentía que el corazón le iba a explotar. Estaban en peligro real. «Llama al fiscal. Dile que nos están persiguiendo». María sacó su teléfono y marcó el número que Lucía le había dado. El fiscal contestó al tercer timbre. «Habla María. Nos están siguiendo. Necesitamos ayuda». «¿Dónde están?» «En el periférico, cerca de San Jerónimo». «Voy para allá. Manténganse en lugares públicos». Lucía tomó otra salida y entró en una zona comercial llena de gente. Detuvo el auto frente a una plaza y ambas bajaron corriendo. Jacobo las siguió, pero no podía hacer nada con tanta gente alrededor. Se quedó junto a su auto, observándolas con ojos fríos. «Tenemos que escondernos», dijo María. Entraron a una tienda departamental y se perdieron entre los pasillos. María sentía que las piernas le temblaban, pero no podía detenerse. Lucía la tomó de la mano y la guió hacia la salida trasera del edificio.
Salieron a un callejón y corrieron hasta llegar a una calle principal. Ahí estaba el fiscal, esperándolas en un auto gris. «Suban», ordenó. María y Lucía se subieron al auto y el fiscal arrancó de inmediato. María miró por la ventana trasera y vio que Jacobo había salido del estacionamiento, pero ya no podía seguirlos. «¿Están bien?», preguntó el fiscal. «Sí», dijo Lucía. «Tenemos el anillo. Y tengo toda la información sobre mi hermano». El fiscal asintió. «Vamos a mi oficina, ahí estarán seguras». Llegaron a un edificio de gobierno en el centro de la ciudad. El fiscal las guió hasta su oficina en el tercer piso. Era un lugar pequeño, lleno de archivos y documentos. Les ofreció agua y se sentó frente a ellas. «Muéstrenme lo que tienen». Lucía sacó el anillo y lo colocó sobre el escritorio. El fiscal lo observó con atención. Luego, Lucía sacó una carpeta con fotos, documentos y notas que había recopilado durante años. Todo apuntaba a don Rafael como el responsable de la desaparición de Andrés Salazar. «Esto es suficiente para abrir una investigación», dijo el fiscal, «pero necesito que ambas estén dispuestas a declarar». «Lo estamos», dijo Lucía con firmeza. María asintió. «Yo también». «Bien, pero deben saber que esto va a ser peligroso. Don Rafael tiene muchos contactos. Va a intentar detenerlas». «Ya lo sabemos», dijo Lucía, «pero no podemos seguir viviendo con miedo». El fiscal tomó el anillo y lo guardó en una bolsa de evidencia. «Voy a ponerlas bajo protección. No pueden volver a sus casas. Van a quedarse en un lugar seguro hasta que podamos arrestar a don Rafael». María sintió un alivio mezclado con temor. Estaban dando el paso más peligroso de sus vidas, pero también el más valiente. Durante las siguientes semanas, María y Lucía vivieron en un apartamento protegido por la fiscalía. No podían salir, no podían comunicarse con nadie fuera de la investigación. Era como estar en una prisión, pero al menos estaban vivas. El fiscal trabajó día y noche para construir el caso, interrogó a testigos, revisó documentos y finalmente obtuvo una orden de arresto contra don Rafael Vega. Pero cuando la policía llegó a la mansión de Polanco, él ya no estaba. Se había fugado. «Lo vamos a encontrar», aseguró el fiscal. «No puede esconderse para siempre». Pasaron 2 meses antes de que lo capturaran. Don Rafael había estado escondido en una propiedad en Guadalajara, planeando su salida del país. Pero la red de la fiscalía era más amplia de lo que él esperaba. Lo arrestaron una madrugada, sin resistencia. El juicio fue largo y complicado. Don Rafael contrató a los mejores abogados, pero la evidencia era abrumadora. El anillo con sangre, las declaraciones de Lucía y María, los testimonios de otros miembros de la organización que habían decidido cooperar. Todo apuntaba a su culpabilidad. Finalmente, después de meses de audiencias, el juez dictó sentencia. Don Rafael Vega fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a 30 años de prisión. Lucía lloró cuando escuchó el veredicto. No eran lágrimas de alegría, sino de alivio. Andrés finalmente tendría justicia. María, por su parte, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había arriesgado su vida por hacer lo correcto, y ahora podía vivir sin miedo. Después del juicio, Lucía decidió quedarse en la Ciudad de México. Vendió la mansión de Polanco y usó el dinero para abrir un refugio para mujeres víctimas de violencia. Quería que su historia sirviera para ayudar a otras personas que estaban atrapadas en situaciones peligrosas. María volvió a trabajar, pero esta vez en una oficina tranquila, lejos del mundo oscuro de la mafia. Mantuvo contacto con Lucía y se convirtieron en amigas cercanas. Compartían una conexión única, forjada en el peligro y la valentía. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza del refugio, Lucía le mostró algo a María. Era el anillo.
El fiscal se lo había devuelto después de que el caso se cerrara. ¿Vas a quedártelo?, preguntó María. No. Voy a enterrarlo junto a las cenizas de Andrés. Es donde debe estar, para siempre. María asintió. Entendía perfectamente. Ese anillo había sido el símbolo de un amor que fue destruido por la violencia, pero también había sido la clave para hacer justicia. Ahora, finalmente, podía descansar. Semanas después, Lucía organizó una ceremonia pequeña en un cementerio al sur de la ciudad. Solo estaban ella, María y algunos amigos cercanos de Andrés. Enterraron el anillo junto a las cenizas, en una tumba marcada con una placa sencilla que decía: Andrés Salazar, amado y nunca olvidado. María observó a Lucía mientras colocaba flores sobre la tumba. Había pasado por tanto dolor, tanta pérdida, pero había encontrado la fuerza para seguir adelante. Era una mujer valiente, más de lo que María había conocido jamás. Cuando terminó la ceremonia, caminaron juntas hacia la salida del cementerio. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Gracias, dijo Lucía de repente. ¿Por qué? Por no tener miedo, por ayudarme cuando nadie más lo habría hecho. María sonrió. Hice lo que debía hacer. No todos lo hacen. La mayoría mira hacia otro lado. Yo no soy la mayoría. Lucía rió suavemente. No, definitivamente no lo eres. Siguieron caminando en silencio, sintiendo el peso del pasado, pero también la ligereza de la libertad. Habían enfrentado al monstruo y habían ganado. Ahora podían vivir sin miedo, sabiendo que habían hecho lo correcto. María regresó a su departamento esa noche con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Se sentó en el sofá y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Había aprendido algo importante durante esos meses de peligro y valentía, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar de él. Y eso era algo que nadie podría quitarle jamás. Los meses pasaron y la vida de María comenzó a normalizarse. Encontró un nuevo trabajo en una empresa de consultoría, lejos del mundo oscuro que había conocido en la mansión de los Vega. Pero aunque su rutina había cambiado, las lecciones que había aprendido permanecían con ella. Sabía que el mundo no siempre era justo, pero también sabía que había personas dispuestas a luchar por la justicia. Lucía continuó con su labor en el refugio. Cada día ayudaba a mujeres que habían escapado de situaciones de violencia y abuso. Les ofrecía un lugar seguro, asesoría legal y apoyo emocional. Era su manera de honrar la memoria de Andrés y de transformar su dolor en algo útil. Un día, mientras María visitaba el refugio, una mujer joven se acercó a ella. Tenía el rostro marcado por moretones recientes y los ojos llenos de lágrimas. —¿Usted es María? —preguntó con voz temblorosa. —Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Lucía me habló de usted. Me dijo que usted también enfrentó a alguien poderoso y ganó. Yo necesito ayuda. Mi esposo es parte de una organización criminal. Me amenazó con matarme si lo dejo. María sintió que su corazón se encogía. Conocía ese miedo. Lo había vivido en carne propia. Se sentó junto a la mujer y le tomó la mano. Estás en el lugar correcto. Aquí estás segura y vamos a ayudarte. La mujer comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. María se quedó con ella durante horas, escuchándola, apoyándola, asegurándole que no estaba sola. Esa noche, María entendió que su experiencia no había sido en vano. Había pasado por el infierno, pero ahora podía usar esa experiencia para ayudar a otros. Y eso le daba un propósito mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Con el tiempo, María se convirtió en voluntaria regular del refugio.
Daba charlas a mujeres que habían escapado de situaciones peligrosas, compartía su historia y les mostraba que era posible reconstruir sus vidas. No era fácil. Muchas de esas mujeres estaban rotas por dentro, traumatizadas por años de abuso. Pero María sabía que con el apoyo adecuado podían sanar. Lucía y María se volvieron inseparables. Trabajaban juntas, compartían sus historias y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Habían formado un lazo que iba más allá de la amistad. Eran hermanas de batalla, unidas por la experiencia compartida de enfrentar el peligro y salir victoriosas. Una tarde, mientras organizaban un evento de recaudación de fondos para el refugio, Lucía recibió una llamada. Su rostro se puso pálido y dejó caer el teléfono. «¿Qué pasó?», preguntó María. «Es Rafael. Se escapó de la prisión». María sintió que el mundo se detenía. Don Rafael estaba libre y probablemente vendría por ellas. «Tenemos que llamar al fiscal». Lucía asintió con las manos temblorosas. Marcó el número y explicó la situación. El fiscal les aseguró que enviaría protección de inmediato, pero ambas sabían que don Rafael era inteligente. Si había logrado escapar de una prisión de alta seguridad, podía llegar a ellas sin importar cuántos guardias tuvieran. Esa noche, María y Lucía se quedaron en el refugio bajo la protección de 4 agentes de la fiscalía. No podían dormir. Cada ruido las ponía en alerta. Sabían que don Rafael no perdonaba traiciones, y ellas lo habían enviado a prisión. Pasaron 3 días sin noticias, 3 días de tensión constante, de miradas nerviosas hacia las ventanas, de saltar ante cualquier sonido. Pero al 4.º día, el fiscal las llamó con noticias. «Lo encontramos. Intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero lo capturaron en un operativo conjunto. Esta vez lo van a trasladar a una prisión federal de máxima seguridad. No va a salir nunca más». Lucía y María se abrazaron, llorando de alivio. Habían sobrevivido otra vez. Don Rafael estaba donde debía estar, y esta vez no habría escapatoria. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad. El refugio creció y se convirtió en un referente en la Ciudad de México. Lucía recibió reconocimientos de organizaciones internacionales por su labor en defensa de los derechos de las mujeres. María continuó trabajando como voluntaria, combinando su empleo en la empresa de consultoría con su pasión por ayudar a otros. Un año después del juicio, María recibió una invitación para dar una conferencia en una universidad sobre valentía y justicia. Al principio dudó, pero Lucía la convenció. «Tu historia puede inspirar a muchas personas. No la desperdicies». María aceptó. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y activistas. María subió al escenario con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza, pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con naturalidad. Contó su historia desde el principio, cómo había encontrado el anillo, cómo había descubierto la verdad, cómo había arriesgado su vida para hacer lo correcto. Habló del miedo que había sentido, pero también de la fuerza que había encontrado al lado de Lucía. «El coraje no es no tener miedo», dijo mirando a la audiencia. «El coraje es decidir que hay algo más importante que el miedo. Para mí, ese algo fue la justicia, y aunque el camino fue peligroso, valió la pena cada segundo». Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. María bajó del escenario con lágrimas en los ojos. Lucía estaba en la primera fila, aplaudiendo con una sonrisa orgullosa en el rostro. Esa noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de la Ciudad de México, María sintió una paz profunda. Había pasado por el infierno, pero había salido más fuerte. Y ahora su historia podía ayudar a otros a encontrar su propia valentía.
Lucía se detuvo frente a un mural que había sido pintado en honor a las víctimas de la violencia. En el centro del mural había una frase: la justicia no es solo un derecho, es una responsabilidad. Eso es lo que hicimos, dijo Lucía. Asumimos esa responsabilidad. María asintió. Y lo volveríamos a hacer. Siguieron caminando en silencio, sabiendo que habían cambiado no solo sus propias vidas, sino también las vidas de muchas otras personas. El anillo con sangre que María había encontrado aquel día en la oficina de don Rafael había sido el inicio de un camino doloroso pero transformador. Ahora, ese anillo descansaba en paz junto a las cenizas de Andrés, y ellas podían vivir con la conciencia tranquila, sabiendo que habían hecho lo correcto. Habían enfrentado al monstruo, habían luchado por la justicia y habían ganado. Y esa victoria, aunque pequeña en el gran esquema de las cosas, era suficiente. Porque en un mundo lleno de oscuridad, ellas habían sido una luz. Y esa luz continuaría brillando, inspirando a otros a levantarse y luchar por lo que era correcto. Años más tarde, el refugio que Lucía había fundado se convirtió en una red de centros de ayuda en todo el país. María dejó su trabajo en la consultoría para dedicarse de tiempo completo a la causa. Juntas, ayudaron a cientos de mujeres a escapar de situaciones de violencia y a reconstruir sus vidas. Don Rafael Vega murió en prisión 5 años después de su captura. Su imperio criminal se desmoronó sin él y muchos de sus socios fueron arrestados. La ciudad respiró aliviada, sabiendo que uno de sus peores depredadores ya no estaba libre. María nunca se casó, pero encontró una familia en las mujeres del refugio y en Lucía. Vivió una vida plena, llena de propósito y significado. Y aunque nunca olvidó aquel día en que encontró el anillo con sangre, tampoco dejó que ese recuerdo la definiera. En cambio, usó esa experiencia como combustible para cambiar el mundo, una persona a la vez.